José Francisco Ruiz Massieu asumió el primero de los derechos del hombre: vivir y trabajar y pensar en su patria. Nacido en la recia tierra de Guerrero, criado en la tradición de servir a su comunidad y cultivado por la disciplina de la lectura, desde muy joven desarrolló gusto por la historia, sagacidad mental, curiosidad intelectual y destreza al expresarse. Habilidades que no solo le facilitaron su sólida formación profesional de abogado tan agudo en sus análisis, como elocuente en sus textos, y le merecieron pronto reconocimientos como investigador, sino que lo perfilaron de manera casi natural a lo que sería su vocación definitiva: la política, y de la mano de esta, el servicio público. Prototipo del abogado de profesión y político de vocación, que no solo se dio tiempo de escribir ideas a tiempo, las perspectivas de la democracia, el proceso democrático de México o la construcción democrática, entre otras reflexiones, el gran tino es haberlas puesto en práctica. Y así, combinando exitosamente la teoría y la praxis, llegó a distinguirse como esos raros casos de los políticos completos, con empaque, síntesis de quien no solo tiene talento para idear, sino capacidad para concretar. Muy académico para ser gobernante y muy político para ser académico. Mereció el respeto en ambas esferas de la vida pública, condición que lo comprometió a ser congruente, aunque esto pudiera significar nadar a contracorriente al postular la democracia más allá del discurso. Político moderno, dijo el respetado Sergio García Ramírez al referirse a él. Constitucionalista que entendió a la democracia como la define nuestra Carta Magna en su artículo 3º, más que como un régimen político, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, material y cultural del pueblo. Pues Massieu fue, pues, ejemplo de estudio, dedicación e inteligencia, actitud de servicio, eficacia y compromiso con las mejores causas de México. Decía con razón que la ignorancia nunca ha sido revolucionaria, y desde la cátedra postuló la que sería su tesis y posición en los diversos planos de su vida: la transformación del espacio público como consecuencia de lo que llamó la nueva política, la que señaló cuando iniciaba la última década del siglo pasado. Está en proceso de aparición, escribió, dado que la vieja política ha entrado en fase preagónica. Reflexivo y visionario, señalaba con claridad que los priistas habríamos de emprender un serio esfuerzo de autocrítica y trazar una ruta de futuro que nos consolide como el partido del México democrático del siglo XXI, para que el PRI asumiera ese papel histórico como el que tuvo en la construcción de las instituciones del Estado mexicano a lo largo del siglo XX. La nueva política, precisaba, no es obra de un solo hombre, aunque requiere de un hombre que sea capaz de conducirla. La nueva política, escribió Ruiz Massieu, necesita de un demócrata que entienda que la vida pública es de todos, no de unos cuantos, que no solo tenga ideas, sino que pueda postularlas y defenderlas, que no solo tolere, sino esté dispuesto a colaborar incluso con la oposición, pues planteaba: es indispensable construir con los opositores consensos esenciales, que se entusiasme ante la pluralidad, que se aboque a tratar de armonizar los intereses legítimos en pugna, decía José Francisco, sin confundir principios con dogmas, convicciones con terquedad, ni filiación
con secta, pues remataba: en política la discordia llega al primer descuido, por eso se requiere la concordia activa de negociadores pacientes, templados y con piel dura. Nueva política que a 2 décadas de haber sido definida, pareciera haber cobrado vida a la luz de la transformación que México ha experimentado en los primeros 2 años de un gobierno transformador. Gobierno beneficiario literalmente del gen de José Francisco, pues más que su heredera, su legataria, Claudia, forma parte del poder ejecutivo innovador, ejemplo vivo de la nueva política que su padre concibiera. Nueva política que todo indica ha llegado de la mano de quien sin duda entiende, como escribió nuestro homenajeado, que la democracia no sucede, se crea. Nueva política como la que ejerce el demócrata gobernante priista, el presidente eficaz, el presidente Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Recuerdo a José Francisco, el primer candidato y gobernador que recorrió todos y cada uno de los municipios guerrerenses. Una de sus giras nos llevó al pueblo de Tixla, en la montaña guerrerense, tierra natal del héroe epónimo Vicente Guerrero. Cuando lo visitó durante la campaña, los habitantes de Tixla le dijeron que en 1815 el general Guerrero había tomado las campanas de la iglesia para fabricar cañones y que había dejado una carta escrita a la cual le mostraron al otrora gobernador, en la que decía que él no solo repondría las campanas de la iglesia, sino que además en pago pondría una escuela para el pueblo. Ese fue su primer acto, recordar la promesa y cumplirla con José Vicente Guerrero. Aquí creo que la presencia de ustedes nos recuerda quién fue José Francisco Ruiz Massieu. Nos recuerda primero que nada que fue un hombre de partido, siempre comprometido con los ideales de nuestro instituto político, congruente con lo que él expresó y expresó a tiempo y derechamente, como él decía, con lo que debía ser este partido que hoy también es nuestra casa. Un partido que debía hacer un ejercicio de autocrítica, de reflexión interna, para con valentía modernizarse y reformarse, para poder ser lo que había venido siendo, el gran protagonista de la vida política e institucional de México, y hoy el gran protagonista de la transformación del México del siglo XXI.